¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buen viernes a la noche para todos. Cierre de semana. Vamos a esperar a Facu que se prenda y arrancamos. Gracias por sumarse los que van apareciendo. Buenas noches, ¿cómo les va? Ya en segundos empezamos a transmitir. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que son los fenómenos acaecidos en Cuba. En estas últimas semanas vamos a analizarlo con Facu Tapero, licenciado en Relaciones Internacionales, que la tiene clarísima en estos temas. Gracias por irse sumando. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema que hoy vamos a tocar es la crisis que se ha desatado en Cuba en las últimas semanas. Ha sido muy mediática. Vamos a analizarla, como les dije recién, con Facundo Tapero. Así que bueno, si tienen algunas dudas o comentarios o cosas que acercar, bienvenidas sean. Vamos a hacer un análisis con él de la trayectoria política en Cuba hasta el momento y qué es lo que está pasando hoy, que ha sido como el boom en las noticias de las últimas semanas. Bien. Bueno, como habrán notado en los noticieros de los últimos días, ha comenzado a haber una serie de protestas masivas en la isla de Cuba contra el gobierno, contra el esquema del gobierno, ¿no?, de Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro en la conducción del Partido Comunista Cubano y sucesor de Raúl Castro y los hermanos Castro en el gobierno de la isla de Cuba. Y bueno, la forma en que se ha titulado esta conversación de hoy es a modo de interrogante de si estamos frente a una primavera de Cuba. ¿Por qué se usa el término primavera en alusión a la primavera árabe? Recordemos que la primavera árabe fue un proceso de protestas masivas en las naciones árabes que para algunos analistas fue un tiempo de despertar democrático, ¿no?, en países gobernados dictatorialmente, y para otros analistas la primavera árabe fue un proceso de desestabilización de las naciones occidentales, entre ellos los norteamericanos, que son básicamente las dos posturas que se toman hoy a la hora de analizar el tema cubano. Están los que sostienen que en Cuba está habiendo un despertar democrático, y están los que sostienen que detrás de este despertar democrático está la mano desestabilizadora de Estados Unidos, ¿no? Y son como las dos posturas que hay en torno a Cuba, y por eso se eligió el nombre de la charla de hoy. Vamos a esperar un ratito más a que se asome Facu y apenas se sume, lo incluimos. Mientras tanto, gracias por irse sumando. Vayan pensando preguntas. Ahí veo, Facu Tapero se ha unido. Facu, ahí te mando. Hola Ahí está. José, Hola Facu, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Se me ve bien o se me ve medio? Bájalo un poquito. Se te va hasta acá, hasta la pera. Ahí está. Bien, Ahí está. Genial. ¿Cómo andas, che? ¿Qué tal el viernes? agitado, agitado. Recién termino con la diplomatura, ¿viste? Empecé a las 6, antes estaba estudiando Derecho Internacional, así que muchas horas sí Vas, ya, José.
Vas de libro en libro y de apunte en apunte, está muy bien. Hay que ocupar Bueno, el tiempo. bueno, antes de que te sumaras estábamos comentando el nombre que se le ha puesto a este ciclo, a esta charla, es Crisis en el Caribe y a modo de pregunta, Primavera Cubana, ¿no? Y la palabra primavera hace referencia a lo que fue la primavera árabe, ¿no? Las dos posturas a la hora de analizarlo, si es realmente un despertar democrático contra un gobierno dictatorial, como lo fue en el mundo árabe, o si está siendo una maniobra desestabilizadora contra el gobierno cubano, como lo fue también en el mundo árabe, ¿no? Como que están las dos voces, que hay la postura que sostiene que en Cuba hay una mano desestabilizadora y hay otra postura que dice que no, hay un despertar democrático. Por eso el nombre de primavera. ¿Qué pensás vos de lo que ha estado ocurriendo en Cuba en estas últimas semanas? Bueno, mira, el tema Cuba no es un tema sencillo para la Mm, región y particularmente para nosotros como argentinos tampoco, mm, ya sea por el presente y por la historia. mm, Eh, las dos posturas tienen un poco de verdad, ¿sí? No existe una verdad absoluta. Sí hay un despertar por pedidos democráticos, por pedidos de libertades, ujú, como también hay injerencias propagandísticas internas y externas. mm. Por lo tanto, posicionarse en uno de los dos extremos me parece que no es terminar de Sí, entender toda la complejidad del asunto, ¿no? Porque claro, si no te pones una anteojera que te va a hacer tomar partido frente a una situación que quizás no es así. claro. Vos haces Sería referencia, hacer tribuna en vez de analizar. exactamente, ¿sí? La tribuna no Sos. lleva a una solución, es tribuna. Ahora Mm, bien, si vos te pones a ver, pusiste como nombre la primavera cubana, ¿sí? Un despertar de libertad. Sí y ujú, no, desde mi punto de vista. Sí, bien. porque es un grito por libertad como ha tenido la primavera árabe en su momento, con Mm, resultados diversos. No, porque también se enmarca dentro de un movimiento social y de protesta surgido en Latinoamérica desde el año 2019, mm, que tiene otro trasfondo, que tiene otros pilares este movimiento social. a Estamos ver. hablando de los levantamientos en Venezuela, son Mm, políticos, sí, pero también tenemos levantamientos en Chile que tienen una cuestión económica y una cuestión de desigualdades sociales producto de un bagaje o una tradición económica. ¿En qué mm, llevaron? En medidas institucionales que permitieron canalizar estos reclamos de reforma de la Constitución. Tenés medidas, tenés levantamientos en Colombia, sí, mm, hace poco, producto de una reforma fiscal. Sí, una reforma fiscal que no contempla nuevamente la gran brecha que hay en la sociedad colombiana, que es transversal a la sociedad latinoamericana. Tuviste levantamientos, sobre todo de comunidades indígenas en Ecuador, tuviste mm, levantamientos en Bolivia, que responden a distintas cuestiones, cuestiones de democracia, cuestiones de libertades, cuestiones económicas. mm. Entonces, es y no es, tiene su particularidad el levantamiento cubano, porque Cuba dentro de la región es muy particular, Sí. pero tampoco es ajena a lo que es la realidad latinoamericana. Una Mm, realidad latinoamericana históricamente desigual, a una realidad latinoamericana eh, donde hay mucha juventud, ¿sí? Entonces la juventud hoy es partícipe de estas revoluciones, de estos llamados de atención a unas dirigencias políticas quizás mm, ancladas en un pasado, pero también es la expresión del síntoma que fue la pandemia. Vino a mostrarnos todas las descosturas que tienen nuestras sociedades. mm. Entonces, también metamos el hartazgo como una variable para este levantamiento. Ah, está Por lo bueno, tanto, está ¿es bueno. una primavera? Sí, es una primavera, pero me parece que es una primavera
que ya se viene arrastrando, que tiene sus particularidades específicas cubanas, Mm, pero que sobre todo responden a una coyuntura de estos últimos 2 años. claro. Las masivas protestas latinoamericanas, más, ¿sí?, todas estas hilachas que vienen saliendo en los gobiernos latinoamericanos producto del COVID-19. Bien, 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 bien. Y ahora, digamos, muy bien la descripción. Ahora vamos bien al valor geopolítico que tiene la zona del Caribe, ¿no? Porque también Cuba tiene esa particularidad. Históricamente, a ver, desde la llegada de Colón a América, el trampolín para pasar a América fue Cuba, ¿no? Después, en la guerra hispanoamericana de Estados Unidos contra España, Cuba fue el caballito de Troya tanto de españoles como de norteamericanos. Después en la Guerra Fría, Cuba fue el trampolín de la Unión Soviética para entrar a Centroamérica, ¿no? Como que ahí ya se empieza a ver, bueno, el valor geopolítico de gran importancia que hay en torno a Cuba y cómo jugó eso a lo largo de la historia, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. ¿Cuál es la importancia que tiene Cuba? ¿Cuál es la importancia geopolítica que tiene tanto en el ámbito americano como en la relación entre potencias, ¿no? Estados Unidos-España, Estados Unidos-Rusia. ¿Por qué es tan importante este pedazo de tierra llamado Cuba en términos geopolíticos? Bueno, como decís vos, Cuba primero que nada es una puerta de acceso a una frontera que es América Central, o sea, una frontera Mm, entre un mundo hiper mega desarrollado, mm, por lo menos desde el siglo XIX o fines del siglo XVIII en adelante, versus sí. un mundo que está en desarrollo, y esa frontera llama Centroamérica una zona de tensión. Una Mm, zona de tensión porque no deja de ser un punto de contacto migratorio, un punto de contacto y mm, paso político, económico, y Cuba se ha posicionado en ese punto medio como un actor, primero, yo diría, funcional a lo que fue la distribución internacional del trabajo, en una mm, república de esas llamadas las famosas repúblicas bananeras o economías de enclave, encargadas del monocultivo, la monoproducción, siempre bajo el interés imperial, ¿sí? Le hace imperialismo como aquellas potencias que ejercen una forma de dominación económica, social, cultural sobre un pueblo, con el cultivo de la caña de azúcar, ¿sí? con, mm, el- con todas las compañías norteamericanas que operaban en la región para mm, depredar los recursos naturales a cambio de una mano de obra que para entonces las, las economías latinoamericanas necesitaban mm. alimentar y darle trabajo a sus habitantes. Y yo creo que ya en el siglo XX Cuba se convirtió primero con Batista y luego con la revolución de los Castros en una gran piedra en el zapato para lo que es Estados Unidos, porque Claro. Cuba pasó de ser algo local a ser algo internacional y algo, un pivot en las relaciones bipolares, con, bueno, su cenit o la gran cúspide de tensión durante la crisis de los misiles en el 62. Tal cual, tal cual. Bien, ahí entramos ya de lleno a la dinámica de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, Estados Unidos siempre con sus ojos puestos en el canal de Panamá, ¿no? De repente con Castro tenés a la Unión Soviética con acceso al canal de Panamá, ¿no? A ver, la llegada, también está bueno esto que mencionás, la situación pre-Castro, porque por ahí se habla del comienzo de la historia con Castro, con la llegada de Fidel Castro al poder, la instauración de un modelo comunista, ¿no? Y después el bloqueo norteamericano. Pero a ver, hubo un asidero, una revolución no agarra porque sí. Hubo una materia previa. A ver, ¿por qué la guerrilla en un país como Argentina no pudo germinar y en un país como Cuba sí?
qué había en la sociedad argentina de los años 60 o 50 que no había en la sociedad cubana de los 50. Habría que ver y ser un poco de extrapolar un poco. ¿Por qué el Che en Sudamérica no logró hacer germinar el proyecto y en Cuba sí, germinó? ¿Qué había en Cuba y qué no había en Cuba que sí había en Sudamérica, que en un lugar el proyecto triunfó y en otro lugar no, ¿no? También no pensar Sudamérica, Latinoamérica como un todo igual, ¿no? Había diferencias sociales. Sí, aparte, considerar que Cuba desde la colonización hasta entrado el siglo XX siempre dependió de una potencia, siempre estuvo dominado. Nosotros tuvimos un periodo de no dominación, por ejemplo en Mm, Argentina. mm, 1816 marcó ya el corte con la metrópolis, mm. con España. De ahí todo el proceso de formación de las instituciones, de la política, de la sociedad, de la economía de la República Argentina, que no estaba bajo dominio de nadie formalmente, ¿sí? Mm. Después establecía a voluntad propia sus relaciones sociales, económicas, políticas, con, obviamente, las potencias en su momento, porque eran los centros más importantes de producción a nivel mundial. En Claro, cambio, Cuba, hasta el gobierno de Fulgencio Batista, siempre fue un Estado bajo alguien, bajo España, mm, bajo Estados Unidos, bajo alguna ocupación extranjera. Entonces tenemos una sociedad históricamente encadenada a una potencia, como la cubana, mm, versus una sociedad que ha sido libre, por ejemplo, la Argentina. Y la Argentina, justamente el movimiento, todo este movimiento romántico que tenían en ideales los grupos guerrilleros, lo van a sacar de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un claro. punto de quiebre en la sociedad y en la mentalidad de los cubanos. Dejamos de ser funcionales a alguien para tratar de ser funcionales a nuestro pueblo, a nosotros mismos. Mm, Ese halo de romanticismo fue lo claro, que encendió la mecha, que acá no existía, porque acá ¿quién existía? Acá existía el romanticismo en una sociedad o en un grupo social menor, en los claro, revolucionarios, en la izquierda del peronismo, en el comunismo que toma sus ideales desde la Cuba de los Castro, desde la Unión claro. Soviética. Entonces vos decís, frente a una sociedad que supo lo que es la libertad, la Argentina, nos Mm, encontramos una sociedad que empezó a mamar la libertad con la revolución de los Castro. Yo creo que ahí es el punto más claro. sobresaliente en el sentido de por qué sí allá y por qué no acá. Y está bueno porque vos has mencionado lo que significó la Revolución Cubana para, para las juventudes latinoamericanas, cada vez menos, pero uno se pone a pensar en la década del 60 o la década del 70, que podemos decir que son como los años de efervescencia política en América Latina, ¿no? A ver, todos tenemos nuestros abuelos, siempre nos cuentan de los 60 y los 70 que fueron años explosivos, de mucha efervescencia. Cuba fue como la meca, ¿no? La meca del socialismo latinoamericano, a donde debemos apuntar todas las sociedades de América Latina. Y de repente, con la caída de la Unión Soviética, el colapso del comunismo a nivel internacional, eh, el colapso de esta utopía de que el mundo avanzaba indefectiblemente hacia una sociedad comunista, se derrumba, viene un desencanto generacional que incluso, a ver, personajes de la política argentina que militaron activamente en las guerrillas socialistas, pasaron a ser, digamos, funcionarios del menemismo o de las nuevas líneas políticas e ideológicas de América Latina, los 90 más liberales, ¿no? Hubo como un periodo de efervescencia y de fiebre socialista con Cuba como norte, 60, la década del 60 y el 70, y una década de desencanto, que podemos poner los 80 y los 90, ¿no? Hubo como una curva de entusiasmo con respecto a lo que representa Cuba en la política latinoamericana. Sí, totalmente. Eh, Cuba, si uno lo ve, a ver, pensar la izquierda latinoamericana yo creo que es
titularla bajo el rótulo de Cuba, me parece, porque fue quien Mm, abrió la puerta a la reivindicación fuerte de estos movimientos, ¿no? mm, Eh, Sin embargo, eh, Cuba como así fue un faro de lo que hay que hacer, ya mm, sea con su revolución y el apoyo del comunismo, con la caída del comunismo, con la supervivencia de la caída del comunismo mm, durante el periodo especial y posteriormente, si bien no fue un faro, fue un modelo a seguir de la resistencia. mm. Cambió Entonces, la mística de, claro. cambió la mística, cambió. Primero tenemos la Cuba cuyo mito de origen es la revolución, Mm, la libertad. Ahora tenemos su mito de origen o su mito de continuidad es la resistencia, porque claro. cayó el gran imperio soviético, cayeron sus satélites, las Mm, revoluciones de Terciopelo, Yugoslavia, desapareció, se cayó el muro, el fin de la historia, dijo Fukuyama. Pero la mm, historia sigue presente ahí. La historia mm, sigue presente en una isla chiquitita que resiste, que, y que trata de proyectarse a nivel internacional o por lo menos regional, y donde muchos de la izquierda que se vieron desencantados, como dijiste vos, con el fin del comunismo y del socialismo, ven en Cuba un ápice de esperanza de decir, no, la revolución todavía triunfa. ¿Cuál fue claro, el germen si no Hugo Chávez? claro, Fidel Castro. claro. Entonces Ahora, se empieza a desarrollar todo un entramado de movimientos nuevamente que comienzan a ver en la patria grande, en el claro. socialismo, en el antiimperialismo, Mm, aquellos que creen que Cuba es el faro de la resistencia. Los Chávez, los Lula, los Pepe Mujica, los Kirchner en claro. Argentina, retoman este mito, pero ya no un mito revolucionario de libertad, sino un mito de resistencia. Resistencia, está muy bueno. Está muy bueno porque hasta acá hemos hablado de Cuba como el mito. Hemos hablado de Cuba como en un sentido hasta medio romántico, ¿no? ¿Cuál es la idea de Cuba, que ha sido Cuba para los revolucionarios de América Latina, ¿no? Incluso para el arte, la música de América Latina. Pero ahora vamos a ver, salgamos del encanto romántico y veamos más las otras cosas. Bueno, la Revolución Cubana no siempre tuvo este tinte. De hecho, Fidel Castro se pronuncia como marxista-leninista entrado los años 60. La revolución triunfa en el 59, que Fidel Castro logra derrotar a Batista. Fidel Castro, el Che, Cienfuegos. Pero el marxismo-leninismo en la isla se proclama oficialmente en el 62. Hubo un cambio ahí en Fidel. Que, Y hubo un cambio porque pensemos lo siguiente, con la revolución del 59 mm, aparece algo disruptivo en una América controlada por la superpotencia americana Estados Unidos mm, y comienza un proceso de intentar aislar a la isla en materia política mm, al no permitir el ingreso a la Organización de los Estados Americanos. mm, Entonces, por ejemplo, ¿quién recibe al Che Guevara en Argentina? El expresidente Frondizi. Frondizi se trató de meter como un interlocutor válido entre el gobierno cubano y por ende gran parte de la izquierda revolucionaria latinoamericana y mm. la potencia de Estados Unidos, diciendo, ojo, porque esta revolución, si no la absorbemos como sistema americano, la va a absorber la contraparte como elemento disruptivo en la democracia occidental. Entonces, ¿qué sucedió? La negativa estadounidense a incorporar a Cuba, a pesar de la revolución, al sistema americano o interamericano de la Organización de los Estados Americanos, arrojó a Cuba inexorablemente a los brazos de la otra gran potencia, que es la Unión Soviética. Claro. Es como se dice en la relación internacional, todo hueco que queda vacío lo ocupa alguien más. Totalmente, Entonces, si totalmente. no lo ocupó los Estados Unidos o si no fue funcional al sistema americano, bueno, va a ser funcional al sistema soviético. Y qué Y mejor para los ahí, soviéticos tener una puerta de acceso a pocos kilómetros de la costa tal cual, estadounidense. tal cual, tal cual.
O sea, y ahí empieza la historia de bloqueos y embargos. Cuando Fidel Castro se pronuncia oficialmente y lo dice en un discurso, dice, nosotros somos marxistas. De hecho, si uno ve los discursos de Fidel Castro en la Sierra Maestra, cuando estaba haciendo la revolución, él propone una socialdemocracia para Cuba, una revolución social. Pero recién, después de este episodio que vos bien describiste, dice, somos marxistas-leninistas, y ahí empieza la historia de bloqueos, embargos. Ahí Estados Unidos prende la alarma. Che, Cuba se alineó con la Unión Soviética. Pero ya es tarde, Claro, porque el momento de cambio era antes, era con la revolución. Bueno, la incorporamos, la aprendemos al sistema americano. No, al apartarla, la toma el otro. Entonces Fidel Castro, por supuesto, se va a alinear no solamente políticamente a la potencia dominante, sino también ideológicamente. mm, Y así como la izquierda latinoamericana tenía su faro en la China de Mao o en la Rusia de Lenin, su faro ahora está geográficamente más cerca. Y no solo claro, geográficamente, ideológicamente, hasta sociológicamente, ¿sí? En lenguajes, en facciones. Tenemos a Cuba acá, nos tomamos un avión y vamos a los campamentos de entrenamiento guerrillero en Cuba, en La Habana, en vez de ir a los campamentos soviéticos a 15.000 kilómetros. Por lo claro, tanto, cuando Estados Unidos propone toda esta contención, por así decirlo, de Cuba, ya es tarde, ya lo claro. perdió para siempre Cuba. Entonces, como no hizo uso de las zanahorias, no le Mm, quedó otra que aplicar los garrotes. la ¿Tuvo tesis de resultado? Roosevelt. La tesis de Claro. Roosevelt. Fíjate vos, porque está bueno lo que mencionas, porque ahí, o sea, nosotros estamos acá analizando la situación histórica desde Argentina. Fue un presidente argentino el que propuso incorporar a la Cuba de Castro al proceso americano. Eh, Fíjate vos, no sabemos qué hubiese pasado, es contrafáctico pensar que hubiese pasado, pero tal vez Cuba no hubiese enfilado hacia la Unión Soviética. Y ahí hay una diferencia de opinión, porque también no pensemos que el gobierno de Castro era un todo homogéneo. Tenías al grupo de Fidel Castro queriendo alinear Cuba a la Unión Soviética y al grupo del Che Guevara queriendo alinearla con la China de Mao, ¿no? También todas estas discusiones dentro de esta dinámica socialista latinoamericana que no es igual en todos lados, ¿no? De hecho, en la misma cabeza de la revolución tenías un Castro prosoviético, más pragmático, y un Che Guevara más pro-Mao, más, sí, quizás más. Fíjate vos, hay un análisis de un periódico francés que salió hace mucho, creo que para la muerte de Castro, 2017 o 2016, no recuerdo, que comparaba a Castro y al Che con Stalin y Trotsky. ¿Me entendés? Y dice, Castro sería Stalin, o sea, ambos son socialistas, pero Castro sería Stalin en el sentido de que es un tipo pragmático, que huele la oportunidad, huele lo que conviene y actúa en base a ello, y el Che con un Trotsky, un tipo que tiene una agenda ideológica y un programa y un sentido de hacia dónde van las cosas y lo quiere aplicar a rajatabla. Y es gracioso porque al final, ¿qué pasa? Stalin se saca de encima a Trotsky y Fidel se saca de encima al Che. ¿Me entendés? Tal vez Stalin lo mata a Trotsky, lo manda a matar, pero Fidel Castro lo manda al África, ¿no? Y de esa forma termina de consolidar su poder en la isla. Sí, es cierto lo que decís vos. O sea, si vamos a la esencia de lo que es también la ciencia política, vemos que estas opciones de distintas posturas dentro de una misma corriente son totalmente válidas Mm. y la analogía que acaba de sacar es buenísima porque tenemos una postura realista dentro del socialismo de Claro, búsqueda del poder y de afianzamiento, así bien maquiavélico, y por otro lado tenemos una búsqueda de expandir el socialismo a las mentes del resto de las más personas, romántico. bien romántico, claro, Claro, enarbolamos las armas, ¿sí? Y vamos a expandir la revolución por todos lados. ¿Sí? Es lo claro, que hizo Mao con la larga marcha, es lo que claro. hizo Trotsky, es lo que hizo Lenin.
Ahora Y por bien, otro lado tenés a Stalin y Castro, más de la ciencia del poder. más de la ciencia del poder. Ahora bien, cuando vos apartaste, ¿no? Desde el punto de vista americano, a Cuba, cuando la trataste de aislar y la arrojaste inexorablemente a los brazos de la Unión Soviética, también al interior del partido, desde mi punto de vista, cerraste la posibilidad de que ese debate interno de ideas se discutiera justamente a nivel interno Mm, y que indefectiblemente el camino a seguir era uno solo, el marxismo-leninismo de la Unión Soviética, y mm. no una socialdemocracia o una lucha de ideas dentro de una isla revolucionaria en el sistema americano. Entonces, al cerrarle una puerta, que es la puerta americana, sí o sí le dejaste abierta, bajo el contexto internacional de ese momento, la otra puerta, que es la Mm, puerta soviética. claro. Entonces, sí o sí iba a depurar la idea del partido hacia esa corriente marxista-leninista. Y ahí Cuba pasa a ser una dependencia, fíjate vos lo que decimos, una historia de dominaciones. Cuba pasa a depender de la Unión Soviética, porque viene la historia de bloqueos y contrabloqueos, ¿no? Una potencia va a querer bloquear porque realmente siente que la Unión Soviética, a ver, Kennedy realmente sintió que la Unión Soviética le iba a poner misiles a pocos kilómetros de Florida, ¿no? Misiles nucleares, y después tenés, bueno, a una Unión Soviética que ve la posibilidad de meterse en el patio, entre comillas, de Norteamérica, que sería el Caribe, ¿no? Empieza esta puja, y a ver, hay una relación de fuerzas ahí. Eh, Cuba pasa a depender de la Unión Soviética, pero, a ver, la Unión Soviética pasa a poner las condiciones, ¿no? Eh, quiero mis oficinas de inteligencia en Cuba, quiero mis destacamentos militares en Cuba. Eh, había una agenda soviética también que cumplir en el Caribe. Y después vino, bueno, el carácter que tomó el gobierno de Castro. Ahí es cuando empieza esta historia polémica hasta el día de hoy con los derechos en Cuba, ¿no? El modelo que se terminó adoptando es un comunismo soviético en la isla, y ahí es donde se empiezan para una postura, nos vamos a la otra postura, a violentar los derechos pensados en términos de democracia liberal, los derechos individuales. Sí, a ver, por un lado, mi objetivo siempre al momento de tratar de hablar del tema es no hacer una valoración de si es bueno o malo el régimen, Claro. porque es un asunto totalmente cubano. Mm, Entonces, extrayendo eso, sí lo que podemos hablar es que quizás que hablamos de la resistencia hace unos minutos, mm. quizás la resistencia implica cercenar esos derechos. ¿Qué pasa estoy tratando de ordenar las ideas, ¿no? Sí, 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 pero se da. ¿Qué pasó cuando se permitió un poquito de libertad al pueblo cubano? Mm, Se levantó, vio otra realidad y se levantó. Hoy con las redes sociales, las manifestaciones del día 11 permitieron que se masifiquen a todo el mundo. Si claro. no, ¿cómo te enteraste vos del maleconazo en el 94? Por medio de la prensa extranjera que tenía alguna posibilidad de sacar alguna foto en la ciudad de La Habana. Si no, Mm, era muy difícil. Pero mm, también consideremos que para un gobierno es más fácil gobernar bajo una circunstancia de amenaza externa que bajo una mm, circunstancia donde todos estén contentos. ¿Sí? La amenaza externa, el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y posteriormente reforzado durante el transcurso de los años, generó en el gobierno una sensación de, bueno, aquí estamos, tenemos este enemigo externo que nos trata de voltear y nosotros resistimos. ¿Sí? mm. Eso implica elevar el umbral de tolerancia al recorte de ciertos derechos. ¿Sí? Entonces es un doble juego. Por un lado, sí, es cierto que los cubanos viven con derechos
cercenados. Derecho a libertad de expresión, derecho de asamblea, derechos políticos, ¿sí? Lo famoso es el Estado de Derecho liberal decimonónico. Pero también es cierto que el gobierno tiene una fuente de amenaza externa que obliga a que para sobrevivir como gobierno, Claro. impedir el acceso de esas personas a esas cuestiones liberales, occidentales y modernas. Por lo tanto, es un doble juego. ¿Qué quiere todo gobierno desde Mm, el ABC político? Sobrevivir, perpetuarse en el poder. Y tal si eso cual. implica el uso de la fuerza, el uso de la coacción o cortarle justamente los derechos a la población, y se tendrá que hacer, se Mm, tendrá que hacer. ¿Sí? Esto es pensando desde el punto de vista del gobierno. sí, Obviamente, sí. pensando desde el punto de vista fuera del gobierno, de la democracia liberal, desde el Estado de Derecho, una condena debe ser por lo menos mínima, ¿no? Porque Ah, estamos hablando claro. de un Estado, no sé si llamarlo dictatorial, autocrático, pero por lo menos es un Estado que viola ciertos compromisos que ha firmado y que no los cumple. La Mm, Carta de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, establece los derechos humanos fundamentales y Cuba es uno de los 50 y pico de estados signatarios originales. Por lo tanto, reclamarle es totalmente válido. La claro. Constitución cubana, reformada hace poco, establece en sus artículos, su primer artículo, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, pero a la vez te sanciona, te retoma la ley número 88, la ley Mordaza, que establece que todos aquellos actos en contra del gobierno son actos a favor del bloqueo o de la ley Helms-Burton o de la injerencia norteamericana. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa es la dificultad. Y eso es, volviendo a lo que decimos antes, hacer tribuna sobre estas cuestiones es difícil, porque tenés un gobierno que trata de sobrevivir, como Mm, cualquier gobierno, como cualquier gobierno, con la particularidad de que ellos tienen su válvula de escape distinta por su mm, régimen, pero también tenemos una comunidad internacional que dice, che, vos firmaste acá un pacto mm. de derechos humanos, queremos hacer que lo cumplas. Y como la comunidad internacional dice los derechos humanos por sobre todas las cuestiones, porque si no tendríamos otra vez una Segunda Guerra Mundial, bueno, condenemos la violación de los derechos humanos. Claro. Entonces, en ese juego de interno-externo, de influencias recíprocas, es donde se encuentra Cuba. Por lo tanto, yo Mm, creo que tomar una postura así liviana de decir, no, yo apoyo a los cubanos o yo apoyo al gobierno, es desconocer también una gran parte de otros factores que influyen. claro. No todo es culpa del bloqueo, no todo es culpa del sistema. Tal cual. Y bueno, colapsa la Unión Soviética. Ya vamos avanzando en el tiempo. Cuba dependió siempre en términos militares y en términos económicos de la Unión Soviética. Año 89, cae el muro de Berlín. Año 91, desaparece la Unión Soviética. Colapsa el mundo comunista. Cuba se queda sin su principal sostén, militar y económico. Eh, ¿Qué pasa ahí en lo que serían los 90-2000? Bueno, hablamos recién de que Cuba deja de hablar de revolución y pasa a hablar de resistencia, como que estamos solos resistiendo eh, frente al mundo entero, ¿no? Frente al imperialismo, y estamos solos. Estados Unidos endureció el bloqueo, Cuba se empobreció mucho más en la década del 90, pero ahí, bueno, Fidel ya tenía otras energías. Acordémonos que Fidel empezó a reunirse con personas, con Juan Pablo II, por ejemplo. Juan Pablo II, en este juego, está bueno verlo Juan Pablo II en este juego porque representa muchas cosas. Para una revolución socialista que en su época pregonó el leninismo ateo, el acercamiento a un líder religioso, ¿no? Y después lo que representó Juan Pablo II, ya sacando lo religioso de por medio, en el juego geopolítico. Juan Pablo II es la cercanía con Reagan, la presión sobre la Unión Soviética, la presión por liberar Polonia,
ciertos acuerdos en la política sudamericana, ¿no? Ya vemos un Fidel Castro que se reúne con Juan Pablo II en el año 98, pero siempre con la misma... el discurso es impresionante porque dice: su santidad, bienvenido aquí a Cuba, pero recuerde que nosotros defendemos esto, esto, esto y esto. Da la sensación de una Cuba gritando sola, ¿no? Gritando sola. Eh, ¿Cómo se sostuvo Cuba a lo largo de estas 2 décadas, 3 décadas, después de la caída de la Unión Soviética y del mundo comunista? ¿De dónde se sostuvo? ¿Con qué? Bueno, es interesante lo que planteaste de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II yo creo que fue más que un líder espiritual, un líder político, Yo, y como decís vos, con el movimiento, con el apoyo posta al movimiento Solidaridad en Polonia, fue el mm, inicio del fin del comunismo. mm, Triunfó Solidaridad y después empezaron a caer todos los satélites y terminó cayendo la Unión Soviética. Ahora bien, vamos a la caída y vamos al periodo especial de Cuba, que es la década de los 90. Tenemos mm, muerta la Unión Soviética, indefectiblemente Cuba se le corta el cordón umbilical que lo mantenía nutrido y comienza mm, una caída libre muy fuerte, donde se dan la primera gran protesta luego de la revolución, que es el Maleconazo, año 1994. mm, Eh, bueno, primero la válvula de escape social fue en la revolución o los levantamientos sociales solicitando muy parecida las demandas a las que vemos hoy. mm, Libertades, libertad política, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad artística, cultural, medicamentos, alimentos, combustibles. Yo, ¿dónde veo la diferencia? La retórica de Fidel Castro siempre fue excelsa. Eso no se mm. puede negar, su poder de seducción fue muy bueno. Fidel Castro te Ahora puede bien, gustar o no, pero no se puede discutir que era un orador nato. para nada, Para en nada. absoluto, porque Fidel Castro te hablaba 5 horas y te cautivaba 5 horas. Eran cátedras, Ahora no eran bien, discursos. Sí, sí, sí. exactamente, con ese poder blando, porque no deja de ser poder blando, tenía que generar nuevas relaciones. Ya. Las reuniones con su santidad, con el Papa, son una forma de legitimar su presencia en el poder, ya caída la potencia soviética, y Mm, con toda la represión producto de las revoluciones del 94. Pero también trató de buscar interlocutores dentro de las Américas que apoyen su movimiento. ¿Sí? El sandinismo, por ejemplo, la revolución de Chávez a fines de los 90, mm, y con esos elementos comenzó a volver a edificar, siempre con el mito de la resistencia por detrás, claro. cierta prosperidad cubana. Yo involucraría también las dinámicas económicas que nuestro continente vivió ya hacia fines de los 90, principios de los 2000, que es el alto precio de los commodities, que Mm, es el alto precio que tuvieron los barriles de petróleo, la soja, el trigo, etcétera, etcétera, que le permitió en su principal interlocutor, ya hacia fines de los 90 y principios de los 2000, que fue Hugo Chávez, encontrar el socio ideal. ¿Por qué? mm, Porque Hugo Chávez era una persona que tenía una retórica muy similar a la de Fidel Castro, que de hecho sus contactos eran demasiado estrechos, mm, ¿sí? Lo apadrinó prácticamente políticamente Fidel Castro Hugo Chávez, y la isla comenzó una relación de diplomacia e intercambio bastante particular, que es médicos y servicios profesionales por petróleo, médicos y servicios profesionales, por ejemplo, con los movimientos, con el gobierno de Argelia, mm, a cambio de recursos naturales. Y así comenzó a generar como un movimiento entre, si ponemos un rótulo, los no alineados. mm, ¿Sí? Si vamos a los rótulos. Entonces, a partir de ahí comenzó a formar su base de seguidores, su base política, que le permitió ir saltando
a los distintos actores regionales y abastecerse de ellos. Los Claro. contactos del kirchnerismo con Hugo Chávez eran muy fluidos y por lo tanto los contactos del kirchnerismo con eh, Fidel Castro eran muy fluidos. Los Sí, contactos de sí. Evo Morales y así sucesivamente se van formando las triangulaciones, va surgiendo esta noción de la patria grande en Mm, contraposición con el neoliberalismo de los 90, ¿sí? claro. Volvemos a revivir la mítica de resistimos al neoliberalismo, al carajo, dijo Hugo Chávez en su momento, sacando a Bush de la Cumbre de las Américas, y se fue gestando todo un movimiento donde las aguas lograron calmarse internamente en Cuba. Mm, De hecho, el maleconazo fue un movimiento social, un estallido que no triunfó, porque la claro, revolución y el gobierno de los Castro perduró. claro. Entonces, logró, dentro de esos gritos que empezó a dar como loco malo, o sea, loco solo, a encontrar algún eco a nivel Mm, regional y a nivel extrarregional. Y yo creo que hoy uno de los principales promotores o supporters, por poner un nombre, del régimen cubano es la China actual y la Rusia actual. Si bien no mm. es tanto como era la Unión Soviética en sus vínculos, y lo siguen viendo a Cuba como una puerta de entrada hacia la desestabilización de Está, la potencia norteamericana. está muy Y es bueno como eso que, que dices, fíjate, porque, parece un déjà vu, parece que volvemos al mismo punto, donde claro, es Cuba nuevamente víctima de una potencia extranjera que trata de dominarla bajo un discurso distinto al occidental, claro. con el objetivo geopolítico de influir en la región. Y está bueno que menciones eso, porque sí, Rusia tiene una relación muy estrecha con Cuba y con Venezuela, siendo hoy Rusia ultracapitalista, ultraconservadora, eh, eh, ultra religiosa, ¿viste? Y vos decís, la Rusia de Putin es, podríamos decir, la realización de una potencia militar, económica, capitalista, religiosa y conservadora. Sin embargo, es tan aliada de Cuba o de Venezuela, como lo era la Unión Soviética. Y uno dice, y ahí es cuando queda demostrado que, a ver, si algo me sirve, lo voy a apoyar, no me interesa cómo piense. O sea, Rusia no se va a poner a fijar si Cuba es comunista, si Cuba es liberal, si México es... A ver, Cuba es un pedazo de tierra en el Caribe ubicado al sur de los Estados Unidos. Me sirve, es punto. No voy a... Está bueno eso para no analizar la política con lentes ideológicas, sino a partir del interés. Si a una potencia le interesa algo, lo va a aprovechar, no importa si hay afinidad ideológica o no. Como Estados Unidos apoya a regímenes que son también totalmente antiliberales. Sí, no, Y, totalmente. A ver, una visión realista de las relaciones internacionales no hace ver esto. A ver, no, por esto es supuesto. un juego, es casi un juego de suma cero. Si vos no lo querés, yo lo voy a querer. Tal cual, ¿Sí? tal cual. Saquémonos esta idea de la Rusia comunista, no existe más, como decís vos, hoy una Rusia hiperortodoxa que Mm, apoya un movimiento que sigue siendo ateo. ¿Pero por qué? Por ideología, ¿no? Si son ideologías contrapuestas. tal cual. Porque le sirve. Porque Tal le cual. sirve, porque si yo lo apoyo, a vos te molesta Estados Unidos. Si a vos te molesta, a mí me sirve. Porque Tal cual. cuando vayamos a negociar, cuando nos sentemos en una mesa como se sentaron hace poco Biden y Putin en Suiza, yo te puedo sacar ese tema como método llamémosle como método de negociación, y vos vas a Ujú. tener que ceder. Sí. Porque si no, yo me instalo ahí, yo le doy capacidades a Cuba, ¿sí? Con el rótulo ruso, y a vos te va a molestar y no vas a poder hacer nada al respecto. Mm, tal cual. Entonces, desde una visión realista, sí, me sirve. Mm. Y Facu, ya para ir cerrando, pasó la era de los Castro, porque bueno, Fidel Castro falleció, Raúl Castro cumplió su ciclo en el poder,
Raúl, compañero de la revolución de Fidel, digamos, era como un remanente de la generación fundante, ¿no? Raúl Castro, Fidel Castro, el Che Guevara, y le pasan el poder a Díaz-Canel. ¿Qué pensás vos que tiene como desafío Díaz-Canel en adelante? Hay unos que dicen que va a ser un Gorbachov, un reformista de la Cuba comunista, otros dicen que no, que es la continuidad del castrismo. ¿Cómo le ves vos el escenario de Díaz-Canel en el panorama actual? Mira, voy a usar una frase que es muy simplista, pero que lo usamos todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales, es complejo. Mm, Díaz-Canel es una persona que tiene que ocupar una silla enorme. No es Castro. Empecemos por ahí, no es Castro. No tiene el apellido Castro. Por lo bien, tanto, ya tal cual. no es Castro. No tiene la personalidad de los Castro, no tiene la mística de los Castro, no tiene Claro, la el peso cintura de los simbólico Castro. de lo que es los Castro. En el maleconazo, Fidel Castro se hizo presente y detuvo las manifestaciones. En esta vuelta, Díaz-Canel se hizo presente y no logró absolutamente nada. Mm, Por otro lado, Miguel Díaz-Canel es un burócrata del partido. mm, Un burócrata del partido, lo que nos da las experiencias anteriores, fue que pasaron sin pena ni gloria por los partidos. Khrushchev en su momento fue una punta que permitió, sí, que los soviéticos tengan un misil balístico intercontinental, pero fue parte de un proceso más largo. Su mm, impronta no fue tan fuerte, porque era un burócrata mal partido. tal cual. En este caso yo lo que veo es que Díaz-Canel es un burócrata más del partido, muy apegado a la doctrina del partido, muy seguidor al pie de la letra de, sus, de su espíritu, de su letra, justamente de la normativa, Mm, pero que no levanta la misma, no levanta, le falta algo, le falta la chispa que se requiere para ocupar un asiento tan importante. El sí, mundo antes se reunía con Fidel Castro, ¿sí? Estados Unidos recibe Fidel Castro, la ONU cada vez que había sesiones de Asamblea General se llenaba para escucharlo a Fidel Castro. Hoy no creo que se llene la Asamblea General para escucharlo a Miguel Díaz-Canel, no, no por supuesto. interesa. No, no, Fidel no. Castro te venía a la uva, te daba un discurso de 5 horas y te llenaba la uva. Y yo creo que hoy Miguel Díaz-Canel no te llenaría la facultad. Claro. Entonces, No, a ver, sí, y es un hecho, o sea, Fidel Castro hablaba, y a ver, y volvemos a repetir, esto no es un juicio de valor, no es que guste o no guste lo que hizo Castro, pero Reagan escuchaba, Juan Pablo II escuchaba, el presidente del Partido Comunista de China escuchaba, Salvador Allende escuchaba, ¿viste? O sea, realmente era un líder carismático, esa es la palabra, pasional, muy pasional. claro, y Ujú. Miguel Díaz-Canel es un burócrata del partido que haciendo bien su tarea llegó a un puesto muy alto. Ahora bien, ¿está capacitado? No lo sé si está capacitado, no hago futurología. ¿Qué va a Mm, pasar con el movimiento cubano o con la revolución, siendo Díaz-Canel el líder del partido y por lo tanto el líder del Estado? No tengo idea, porque la verdad no se sabe. Como no se sabía qué iba a pasar con Gorbachov en su momento. tal cual. No sé qué puede pasar. Puede pasar desde seguir con el status quo, que haya sido un movimiento, el del 11 pasado, el del 11 de julio pasado, un movimiento de catarsis social, como Mm, puede haber sido un movimiento de realmente se pone en pie el pueblo cubano y empieza a luchar por sus libertades y el gobierno atiende a esos reclamos, como también puede ser una especie de Maduro donde hace uso de la fuerza militar, tiene los apoyos de Irán, de Rusia, de China, que le proveen de logística, de armamento, de inteligencia, y se mantiene en el poder, aunque sea palazo, pero se mantiene. mm, Y yo lo que veo también es como una escasa reacción por parte de la sociedad americana a los sucesos que están pasando, no solamente en Cuba, sino en muchas partes del Caribe y en muchas partes de la región, como cierto alejamiento, ¿no? mm.
asesinaron al presidente de Haití, la Mm, región no se movió tanto. Frente a la represión del gobierno cubano, la región no se movió tanto. Entonces, yo creo que ese punto lo favorece a Díaz-Canel, el hecho de mm, decir, la presión solamente viene por parte de los Estados Unidos, que es algo que ya sabemos. Pero claro. el resto de la comunidad internacional, pues fíjate, vamos a la Asamblea General, se vota el bloqueo, 190 y pico de países en contra, dos a favor, Estados Unidos e Israel. Mm, Lógico, el resto nos apoya o nos ignora. Entonces a nosotros nos sirve. claro. A Miguel Díaz-Canel le sirve. Por lo menos aunque sea para consolidar una base de poder. ¿Qué va a pasar? La verdad no tengo idea qué va a pasar. Puede que No, se mantenga todo algo que está igual. pasando, que nunca había pasado hasta el día de hoy. Antes Estados Unidos mandaba aviones a sobrevolar la isla, mandaba agentes. Ahora lo que manda es Wi-Fi. Es la novedad. O sea, Estados Claro. Unidos manda Wi-Fi a Cuba. Eso es algo Ujú. novedoso que nunca el gobierno cubano lo había tenido en consideración en otras décadas. El hecho de que Sí, Estados Unidos mande Wi-Fi a la isla abre es parte de los muchísimas nuevos puertas que fenómenos, todavía no ¿no? sabemos qué puede llegar a provocar. ¿Quién cumple hoy el rol que cumplían antes los periódicos independientes o partidarios? Las redes Mm, sociales, Twitter, Instagram, ¿sí? Donde encima trascender fronteras, porque Twitter te puede seguir alguien de la isla, como te pueden seguir de Estados Unidos, de Argentina y de, no sé, mm, de Sudáfrica. Por lo tal cual. tanto, hay un doble movimiento. Por un lado, aquel que accede a la red social accede a un mundo fuera de sus fronteras. Y aquellos que acceden a su red social acceden a un mundo dentro de las fronteras de esa persona que lo está transmitiendo a través de las redes sociales. Por lo tanto, la primavera árabe fue gestionada desde Facebook y Twitter. Las revueltas en Venezuela también tuvieron un componente muy grande de Twitter. Hoy las revueltas en Cuba las conocemos en vivo e indirecto gracias a los vivos de Facebook. ¿Sí? Claro. Entonces, hay un nuevo factor disruptivo que son las nuevas tecnologías que son usadas por alguien también que no tuvimos mucho tiempo de mencionar ahora, pero que es la juventud. Una Mm, juventud que nació con un Fidel Castro viejo y que quizás nació en un periodo especial, o sea, con el periodo más bajo en la economía cubana, y que no conoce el mito fundante o no ha vivido el mito fundante de la revolución cubana, claro. y que tiene acceso fuera de sus fronteras vía estas redes sociales. Por lo tanto, se comunican por WhatsApp con un pariente, un amigo que está en Miami, y le dicen, mirá lo bien que vivimos acá, y el otro se asoma por la ventana y dice, pero acá no tanto. Claro. Entonces, ese choque cultural, ese choque tecnológico, moviliza toda una sociedad nueva que hay en la isla, que son los jóvenes, y que son también parte de esto que hablamos al principio, la ola de movimiento que se ha dado en la región. Tienen acceso a algo más, que es la particularidad cubana. Frente al encierro, tienen acceso a otro tipo de vida que se la dan las redes sociales. Mirá cómo se ve afuera. Pero también son parte de un movimiento joven que se ha levantado en Chile, que se ha levantado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y que se ha levantado en Cuba, pidiendo que la dirigencia política atienda sus necesidades de acuerdo a el siglo XXI en el cual vivimos. Facu, gracias por todo, interesantísimo. Gracias a los que se han sumado y bueno, que tengas un buen fin de semana. La verdad, muy interesante. Gracias a vos, José, gracias a los chicos de Córdoba Global, ¿sí? Y buen fin de semana para todos y gracias por sumarse. Nos vemos, cuídate Facu, abrazo fuerte. Nos vemos. Chau, chau.